Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al webinar Buenas prácticas en la construcción de pisos industriales que se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracem, con el que buscamos generar valor e impulsar la productividad y competitividad de todos aquellos que acceden a los contenidos. Yo soy Lady Serpa, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Y para continuar, quiero que conozcan quién va a ser nuestro panelista invitado. Se trata de Humberto Hoyos. Él es asesor de asistencia técnica en Concretos Ultracem, es ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos y maestría en ingeniería administrativa. Cuenta con más de 20 años de experiencia en construcción de obras civiles, montajes e interventoría. Y bueno, quiero explicar brevemente cómo va a ser la dinámica de nuestro webinar. Al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas en las que ustedes pueden dejar todas las inquietudes en la cajita del chat o en el icono de preguntas y respuestas para que el ingeniero la responda una a una. Igualmente les voy a estar enviando un enlace en donde van a poder calificar el contenido recibido y dejar todos los datos para recibir las memorias y el certificado de asistencia. Entonces, bueno, ahora sí, bienvenido Humberto. Vamos a dar inicio a este webinar de buenas prácticas en la construcción de pisos industriales. Adelante. Lady, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y vamos a empezar esta charla compartiendo experiencias, pues compartiendo, digamos que esos buenos procesos constructivos y también pues mostrando un poco de ejemplo de a veces en proyectos lo que uno encuentra de pronto algunas cosas que no se debieran hacer y que al final el afectado es el concreto como tal, presentando problemáticas de fisuras y otro tipo pues de cosas que si lo seguramente el concreto hubiera respondido de otra manera. Entonces, Lady, procedo a mostrar Sí, presentación. por favor, ves proyectando, yo te doy el ok, sí, podemos verlos todos. ¿Me indicas? Sí, perfecto, ahí se ve la imagen. Adelante, Humberto. Gracias. Bueno, una tabla de contenido de lo que vamos pues a hablar, pronto un poco extensa, pero digamos que vamos a hablar rápidamente de las diferentes etapas del proceso constructivo, no pasando antes pues por su definición, de alguna forma pues qué son, y un par de temas pues importantes que de pronto algunas personas pues no lo esperarían ver. Es el tema pues de toma de acertamiento y elaboración de muestras. Al fin y al cabo son los dos parámetros cuando alguien pide un concreto, son los dos parámetros iniciales que siempre se solicitan, un asentamiento y una resistencia. Entonces siempre pues como asesores técnicos de Ultracen, ese tema siempre lo vamos a estar recordando y siempre lo vamos a estar mostrando. Y cómo se deben hacer estas cosas, obviamente para que se tenga un buen recibo en obra y que a la edad acordada tengamos la resistencia requerida, porque al fin y al cabo es que es el parámetro con el que nos van a recibir nuestro piso o cualquier otra estructura que estemos construyendo. Los objetivos, pues un par de objetivos en esta charla, pues corta. Conocer, digamos, cuáles son los tipos de piso, algunos conceptos básicos y determinar el tipo de producto, pero más que determinar el tipo de producto más apropiado, es como cuando tengan una necesidad de un piso, siempre de alguna forma hay que, obviamente, pues, alzar la mano y comentar esas necesidades al productor de concreto. No todos los pisos son iguales y dependiendo de la necesidad de cada piso, créanme que así se requiere un diseño de mezcla particular para el piso que se esté, digamos que necesitando. Empezamos pues ya, en este caso, pues, ¿qué es un piso? Y un piso es una superficie horizontal, que es claro, es una capa, si lo quiero decir, de rodadura, es una capa de soporte, pero su característica de pronto que más interesante o la que la diferencia de otras cosas es que un piso, su idea es que resista usos rudos. Generalmente cuando vemos un piso industrial, generalmente lo vemos en bodegas o en establecimientos donde siempre hay almacenamientos o donde hay tránsitos vehiculares tipo montacargas, o también lo podemos ver
en bodegas, pero que de pronto son adaptadas para procesos productivos, de pronto una línea de fabricación, por poner un ejemplo, de cables o de cualquier otro tipo, digamos que de necesidad que tenga el contratante. El piso, digamos que su diferencia particular es que él soporta usos rudos, o sea, su desgaste empieza a ser un tema importante, digamos que en la selección del concreto, pues que se requiere. Es claro que cuando este tipo de elemento pues se necesita, pues uno debe tener una idea clara de qué uso va a tener el sitio, en este caso una bodega. Si va a ser una bodega, puede ser otro tipo de estructura. Preguntas básicas como espesor de piso, el tipo de refuerzo, si tiene varillas, si tiene transferencias, si tiene fibra, si no tiene fibra, qué tipo de acabado. El acabado en los pisos pues es bastante, digamos que es importante. Una imagen que tenemos ahí abajo pues es una bodega que está avanzada en su etapa de construcción, pero es claro que visualmente los pisos pues se ven muy bien a la vista y en algunos casos se exige que ese acabado se tenga. No todos los pisos deben ser con ese acabado reluciente o con endurecedor o ese tipo de cosas, pero todo depende, como digo, de la necesidad del cliente. El contratante es el que nos indica qué uso va a tener el piso y tendrá sus consideraciones pues, para recibirlo. Esta tablita, o esta tabla, perdón, pues me la traje del ACI 302. En ella se tipifican 9 tipos de pisos con sus diferencias en uso, sus diferencias en cargas que le está pasando, si hay un tráfico peatonal, si hay un tráfico vehicular, si hay cargas estáticas. Entonces, digamos que el ACI nos tipifica 9 tipos de pisos, pero independientemente de si son 9, digamos que están detallados qué puede ser o en nuestra necesidad, cuál de nuestros pisos se acomoda a estos 9 pisos que están aquí detallados. Básicamente, el proceso constructivo de un piso, reduciéndolo muy rápido, es muy similar a todos. Se prepara una estructura de soporte o rasante y se coloca un concreto encima de él y se compacta y se coloca, y se coloca y se consolida. Entonces, básicamente, el proceso constructivo es el mismo o es, digamos que por reducirlo en 2 frases, así de sencillo se hace un piso, si lo queremos decir así, pero debemos tener en cuenta que nuestro piso, por nuestras diferentes características que va a tener en su uso, seguramente va a tener diferencias. Una bodega que digamos que esté pensada como, como un centro de almacenamiento, a de pronto una bodega que tenga un proceso productivo, digamos que en sus instalaciones. Entonces ahí las cargas van a ser diferentes y seguramente el piso y el diseño será totalmente diferente y la mezcla que seguramente se suministre pues tendrá características pues diferentes también. Esta es la misma tabla, digamos que un poco ya con algo de traducción y algunas pues necesidades. El ACI pues también tiene algunos parámetros dependiendo del tipo de piso y empezamos ya a meternos como en temas. Generalmente, cuando uno ve un piso que es para una bodega, que va a ser un sistema, digamos que de almacenamiento, pues pudiéramos pensar que es un tipo clase 5 si nos vamos a la norma CI 302 y ellos te sugieren un concreto con una resistencia a la compresión mínima de 3500, pero bueno, ese es un punto donde el diseñador estructural pues dará la resistencia como tal. Eso pues hace parte pues del diseño como tal del piso y del diseño para soportar las cargas. Pero recomiendan un tema que sí me parece obviamente importante, relevante, el tema del asentamiento. Entonces, estas 2 tablas también me las traje de la 6302. Ellos recomiendan un máximo asentamiento de 5 pulgadas para colocar el piso. Algunos pisos en particulares, un concreto un poco más seco, 3 pulgadas de asentamiento, un concreto de 3 pulgadas, es un concreto un poco más seco, de pronto con más trabajo para colocarlo. También el ACI recomienda algunas cantidades de cementante, dependiendo pues del agregado, del tamaño máximo agregado que se tenga.
si es agregado de 1 pulgada, 3/4. Por lo menos aquí en el caso pues de Ultrasen, nosotros pues nuestros pisos industriales pues tienen agregado de 1 pulgada a 3/4, 3/8 o no nos han solicitado concreto pues con ese tamaño y por tanto no están recomendado por la cantidad de pasta que tendría el producto como tal. Cuando aquí viene, después de hablar de estas necesidades generales, ahí es cuando uno se acerca, o de pronto les comento yo, cuando se acercan, digamos que a un proveedor de concreto, no se acercan a Ultrasen, siempre pues nos debieran exponer la necesidad importante, estético, importante siempre que se acerque generalmente pues está dada en módulo a la flexión básica. Lo segundo que nos solicita agregado, pero a partir de ahí, otro criterio, otra información debe ser importante. Pues el acabado es importante, el uso que va a tener el piso. Por ejemplo, cuando el piso va a tener un acabado como en esta imagen que tenemos, que tienen endurecedor en la superficie del piso, pues el concreto no debiera tener, por ejemplo, aditivo tipo aire incluido, porque vamos a tener una situación y es que se va a disminuir esa sudación del concreto y para poder colocar endurecedor, pues tiene que haber humedad y se me demora la sudación del concreto, pues no se va a humedecer el endurecedor como tal y no lo voy a poder incrustar y no voy a poder dar un acabado y puedo tener algún problema de laminaciones al final del producto. Entonces, cuando requieran concreto para un piso industrial, aparte de resistencia, aparte de asentamiento, obviamente hay unos requerimientos asociados de usos, de, de, de acabados, que obviamente pues siempre es bueno y muy importante compartirlos con el proveedor de concreto. A veces, por algunas situaciones, el mixer no puede entrar a la bodega y no puedo descargar al lado y nos toca bombear el concreto a distancias muy largas. Entonces, ese es un requerimiento adicional y particular donde ya empezamos a mirar y a ver cambios en la grava o en el asentamiento, porque debo garantizar que el concreto llegue hasta el punto más lejano del vaciado. Hemos tenido en algunas ocasiones vaciados de 70 metros, 80 metros lineales, tubería horizontal, y es claro que ahí no puedo colocar de pronto un piso con una grava de pulgada y de pronto con un asentamiento de 5 pulgadas. Es muy probable que el equipo de bombeo que tenga no lo va a llevar hasta allá. Entonces ahí necesitamos otro tipo de concreto con otras prestaciones que nos facilite esa llevada hasta el punto de descarga. Por eso, como les digo, importante, aparte de resistencia, asentamiento, el uso y la necesidad, el acabado, para que nosotros pues en Ultrasen pues podamos proponer, digamos que el producto que se acomoda a la necesidad que tienen pues los clientes pues cuando van a comprar el producto como tal. Piso de concreto, pues más que recomendación, pues cuando hay un piso como tal, los parámetros finales, pues como veníamos hablando, son los que necesitamos, digamos que para seleccionar, digamos que la mezcla adecuada para el piso que estamos necesitando. Espesor de losa, pues si es una losa pues delgada, tal vez alguna vez pues nos pidieron un piso de 7 centímetros, bastante delgado. En ese caso usamos pues grava de 3/4, se portaba bien. De pronto un piso más delgado nos hubiera tenido algún problema, se hubiera pensado en otro tipo de grava, pero 3/4 digamos que fue la grava que se usó. Entonces el espesor del oso es importante pues para tener una idea de qué grava o qué incluso asentamiento, dependiendo de la colocación, debemos pensar. Siempre digamos que estamos hablando en temas de piso, siempre recomendamos pues gravas de pulgada, ojalá pues en la primera opción siempre la grava de pulgada va a ser digamos que la opción número uno para tener en cuenta, porque la grava de pulgada pues la grava ocupa un mayor volumen en la masa como tal o en la mezcla y digamos que me disminuye la cantidad de mortero y digamos que ahí ayuda a controlar un poquito tema de fisuras por retracción. Si yo tengo un concreto que es un poco más seco,
disminuyo la posibilidad de que la acción del clima tenga alguna oportunidad de hacerme algunos temas de fisuras por retracción plástica. Entonces, digamos que la primera opción o recomendación, siempre pensamos en una opción de una grava de pulgada con un concreto, con un asentamiento, digamos que un poco bajo, pero como les digo, siempre las necesidades del cliente son las que vamos a ir viendo, entonces qué tipo de concreto podemos, digamos, que ofrecer como tal. Generalmente los concretos, como les decía, de piso industrial, con respecto a la resistencia, siempre nos solicitan resistencia a la flexión, generalmente, más no quiere decir que no nos hayan pedido alguna vez resistencia a la compresión. Pues es claro que hay una correlación entre los dos y en ese caso, pues, dependiendo de la mezcla que tengamos, pues, ofrecemos pues, el producto pues, como tal. Pero generalmente digamos que el concreto para piso industrial lo tenemos tipificado pues, con resistencia a la flexión. Entrando pues ya a las soluciones pues que tiene Ultracen con respecto a pisos, pues nosotros tenemos dos productos industriales y como les digo, ya cambia y se sale de estos parámetros, compañía pues con el diseño y calidad, pues se revisa qué mezcla, digamos, que se puede hacer, digamos que particular al cliente, particular para el cliente. Digamos que los productos que tenemos, digamos que de portafolio genéricos que se alinean con la mayoría de los pisos industriales o concretos para pisos industriales que nos han solicitado son estos dos. Uno es nuestro piso industrial normal, es un concreto que tiene un asentamiento de 4 pulgadas, más o menos una. Es un concreto que no es bombeable, es más bien ideal o está pensado para descargas directas. La flexión, pues, a 28 días, pues la tenemos entre 3.6 hasta 4.9 megapascales en kilogramos centímetros cuadrados. Puede ser de 350 o 300, perdón, desde 35, 36 kilogramos centímetros cuadrados hasta tal vez 50 kilogramos por centímetro cuadrado la flexión. Lo tenemos en grava de pulgada 3/4, como le estaba diciendo, siempre voy a recomendar la grava de pulgada como tal. Es un concreto de asentamiento 4 pulgadas, entonces su fraguado inicial va a ser mucho más corto, va a endurecer más rápido. Entonces eso es muy beneficioso o ventajoso porque sabemos que los equipos o la cuadrilla o el personal asignado va a dar el acabado del piso, pues termina más temprano, porque sabemos que cuando hay temas de pisos, son el personal que más tarde sale y a los que se les tiende, digamos que la jornada laboral como tal. Pero a veces el MISEL no puede llegar al lado de la... Y en ese caso, pues tenemos la segunda opción, que es el piso industrial plástico. Ya es un concreto de 6 pulgadas, más o menos una pulgada, pero este está pensado más para ser bombeado. Ahora, unas distancias manejables. 30 metros lineales, máximo pensaría yo que 40 metros de tubería para volver a un piso de 6 pulgadas. En algunos casos nos han pedido o el diseño o el cliente lo puede colocar alguna fibra en el producto. Entonces, tener en cuenta que la fibra tiende a disminuir el asentamiento del producto. Entonces, todo eso, pues, tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el producto como tal. Un producto de 6 pulgadas tiene una buena manejabilidad para que, como les digo, bombee sin ningún problema cualquier estacionaria normal, genérica, sin ningún inconveniente. A veces cuando hay distancias mayores, 90 metros, 100 metros, de pronto las 6 pulgadas no son suficientes de asentamiento y toca pensar en otro producto, el mismo piso industrial, pero teniendo en cuenta que se van a ver afectadas, entonces el tiempo de fraguado va a endurecer un poco más tardío, o sea, va a demorar un poco más en endurecer. Entonces, este tipo de cosas siempre se tienen que tener en cuenta porque a veces todos queremos que el concreto nos dure el máximo tiempo para yo colocarlo, pero una vez que inmediatamente. Entonces, debemos, pues, digamos que entender esa situación en los dos puntos, a la descarga y después de descargado, pues hay que darle pues, el tiempo pues, para darle el acabado.
Y venimos hablando de asentamiento y no sin antes pues recordar pues la característica de asentamiento y de tomarlo en obra. Pues el asentamiento, pues hablando rápidamente de él, pues es el ensayo normalizado en nuestra norma colombiana NTC 454, el tema de la toma. Se debe coger una carretilla con 28 litros de capacidad, pero la norma como tal es la NTC 396. Y lo que estamos haciendo es medimos la consistencia y la fluidez del concreto. Este es la puerta de entrada para recibir cualquier carro, cualquier mixer que le llegue a la obra. Es el punto de entrada para decir si yo acepto el producto e inicio su descarga o no, digamos que no procedo con ella o devuelvo el mixer como tal. Rápidamente, las herramientas, el cono de Abrams, una carretilla, unos cucharones como tal, un metro, una pala, digamos que son, digamos que herramientas comunes y normales en cualquier obra de construcción. El cono pues tiene sus características tanto en diámetro como altura. Importante la varilla compactadora, que es una varilla de 5 octavos de diámetro, 16 milímetros y tiene 60 centímetros de longitud, punta redondeada. En este caso, el proceso de hacerlo, lo colocamos acá, pues se humecta el cono, perdón, se humecta el cono, se sostiene firmemente con los pies en una superficie horizontal, no absorbente. Se va llenando en tres capas no es altura porque el cono pues tiene una altura, el diámetro va disminuyendo y va cambiando pues con respecto a altura. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es llenarlo en tres volúmenes iguales. Para eso pues tenemos una ayuda, un tercio del volumen del molde de 67 milímetros como tal. Entonces la primera capa generalmente es un poco más baja, la segunda es un poco más alta, la tercera casi que cubre la mitad de la altura del cono. Cada capa se compacta con 25 inserciones. La idea es en la primera capa no tocar el fondo, no tocar el fondo como tal, y cuando compactamos la segunda y la tercera, pues sabemos que vamos a pasar un poco en la capa anterior. La norma nos habla de 1 pulgada, aunque es algo pues muy difícil de medir, pero por lo menos uno con la varilla externamente puede poner alguna marca o tratar de mirar hasta aquí. Introduzco la varilla y sé que no estoy traspasando demasiado pues la capa inmediatamente pues anterior que ya compactamos. La tercera y última capa pues siempre recomendamos que sea un poco más rebosante, que quede un poco más por fuera, porque cuando uno hace el ensayo de asentamiento, que todos lo hemos hecho, sabemos que cuando estoy compactando, el concreto se va consolidando, el concreto pues se va reacomodando y la idea es, como tenía poco concreto, no aplicar una cuarta capa pues para completar la altura del cono. Entonces siempre esa tercera capa porque queda un poco rebosante para que digamos que cuando esté compactando no me haga falta al final. Pues, tal el cono, levantamos el cono como tal, 5 segundos, nadie estoy seguro que mide eso, pero digamos que es un movimiento normal, natural de levantar el cono, 5 segundos más o menos 2, o que podemos estar hablando entre 3 segundos y 7 segundos, creo que es un tiempo normal, prudente, en que cualquier persona puede levantar el cono y está cumpliendo normas sin ningún problema. El tiempo máximo pues de este ensayo son 2 minutos y medio. Y se mide el asentamiento como la caída del concreto con respecto pues a la horizontal del cilindro. Si el concreto como tal está en la especificación, el concreto pues se especifica con un asentamiento más o menos 1 pulgada de desviación, el concreto es aceptado y procedemos a vertirlo como tal. Si por alguna razón ocurre un derrumbamiento, cuando estamos levantando el cono, golpeamos el concreto y más que el concreto caiga, más que se derrumbe, y si se derrumba pues lateralmente, pues nos toca volver a hacer el ensayo. Bueno, ya empezamos ahora sí continuamos pues con el tema pues de la construcción de los pisos como tal. Una vez recibido el concreto, aceptado el mixer como tal, iniciamos pues nuestro vaciado y siempre pues tenemos que decirlo para asegurar pues obviamente que el piso pues tenga una muy buena condición, pues que más que tenga una muy buena base donde ser colocado. Generalmente en pisos uno siempre nota visualmente unas muy buenas bases colocadas, muy buenas bases compactadas. No siempre a veces uno nota eso en pavimentos, pues el pavimento y el piso son estructuras similares y en los pavimentos algunas veces uno nota de pronto algunos fallos o de pronto uno nota
algunos, el ancho de la banca en el borde, pues el hombro se cae un poco y de pronto uno ve algunas irregularidades más comunes en pavimentos, en piso, pues las veces que hemos suministrado concretos para piso, pues debo decirlo que visualmente la superficie es muy horizontal, muy plana, y visualmente pues muy bien compactada. Seguramente pues el hecho de que el piso industrial pues se construya dentro de una bodega, no sé si ese confinamiento seguramente ayudará y hemos notado digamos que en casos de clientes pues subrasantes o rasantes o bases mejor, muy bien colocadas, donde se nota que no se tendrá algún problema, digamos que por alguna base, digamos que inclinada, que pudiera inducir alguna fisura por algún movimiento pues de la base como tal. En la fotografía que tenemos, pues vemos un cliente que va a iniciar un vaciado, y visualmente pues se nota una muy muy buena base compactada. Pues aparte de eso, pues una estructura pues en un piso en una bodega pues muy avanzado en tanto en tema de muros como cubierta, pues digamos que es una condición bastante ideal pues para fundir el piso industrial. Digamos que este plástico, digamos que separador de humedad o barrera de humedad, colocada pues siempre pues generalmente se están colocando, no lo he visto en todos los pisos, pero es muy común que se use pues la barrera de humedad, para evitar pues, cualquier filtración, pues digamos que pase digamos que en la estructura de concreto y humedezca de pronto, lo que esté digamos que en almacenamiento cuando la bodega esté en uso. Otros ejemplos de otros clientes, como les comentaba, de clientes diferentes, de pronto algunas bodegas más avanzadas que otras, pero siempre se nota algún grado de avance tanto en cubierta como en muros, que creemos que es lo ideal. Ojalá siempre podamos fundir un piso con una bodega muy cerca de terminado, pero sabemos que no es posible y siempre se va adelantando la actividad de fundida de piso, por lo menos cuando esté avanzado el tema de mampostería y el tema de cubierta, como vemos de pronto en la fotografía que está a la derecha, el cliente va avanzando. Hay algunas zonas de pronto que no están, entonces nos dedicamos, el cliente se dedica, digamos que a fundir esta zona por acá, y todavía pues no ha fundido la del lado izquierdo. Entonces, sería pues la idea como tal para fundir el piso, que se tenga un avance en cubierta, en mampostería, y con respecto al tema de bases muy bien compactadas como tal. Como les comento, siempre pienso que por el tema de que hay una zona delimitada, llámese una estructura, facilita y el tema de compactación, digamos que está, muy bien realizado. El tema de instalación de formaletas. En formaletas hemos visto, lo más normal son los rieles, de alguna forma, las formaletas de acero. Siempre recomendamos que se, que se le aplique desmoldante, aceites como tal, porque cuando vamos a deformaletear al día siguiente del vaciado, pues que se haga con el mayor cuidado posible para evitar cualquier rotura en la arista o en el borde de la losa cuando se fundió. Eh, en este caso también hemos visto pues, formaletas de madera, también la misma situación, la madera pues hay que pasarle pues su capa de desmoldante, aceite o cualquier otro tipo de material como tal para que pueda ser removida con facilidad. A veces uno nota algún mal aspecto de pronto en el piso cuando lateralmente hablando y seguramente es por el tema de la formaleta que de alguna forma o no fue bien fijada o de pronto fue maltratada la losa cuando se estaba, digamos que desmoldando o se estaba deformaleteando, a falta pues de una mayor cantidad de desmoldante como tal. Aquí vemos pues al otro ejemplo, pues unos rieles pues digamos que horizontales, muy bien colocados. Los rieles como tal me ayudan de alguna forma pues también digamos que a llevarle el nivel del piso o la altura del piso pues, que se tiene. Claro que la base pues tiene una altura chequeada con topografía y si el riel lo colocamos encima, pues el topógrafo va a poder colocar su mira y ahí seguramente vuelve y verifica la altura del piso. Si tenemos pues rieles torcidos o doblados, de pronto
me salto acá a la última imagen. Si yo pongo así de pronto ya por el uso, ya es bueno pues cambiar este riel y no debiera pues ser usado en obra. Básicamente en la gráfica lo que se tiene es que se tiene un par de rieles, se fija pues fuertemente a la base como tal, con varillas, con estacas de madera, evitando pues que se mueva, para obviamente pues colocar y vertir el concreto como tal. Estas estructuras pues son rígidas, la idea es que estén libres de material en la cara interna, y adicionar suficiente desmoldante para que al día siguiente como desencofrar sin ningún problema. Y este tipo pues, de rieles, pues la idea es pues no usarlo, pero no los hemos encontrado. Se han encontrado y obviamente pues si el riel no está en las mejores condiciones, pues seguramente pueden quedar alguna, no sé, alguna bateo, alguna, digamos que imperfección en esa parte pues de la losa como tal. Consideraciones de descarga, pues como les decía, siempre vamos a recomendar que ojalá el concreto lo descarguemos lo más cerca posible del elemento a fundir. Ojalá que el mixer siempre pueda llegar al lado, se pueda colocar a un costado, eh, siempre tratando de que esa altura de caída no supere 1.2 metros de altura para evitar alguna segregación por caída de material. Eso pues si en el caso que no se pueda, pues nos ayudamos con algunas canales adicionales, en el caso de pronto que no sea necesaria una bomba, pero se puede, digamos, que de alguna forma fundir un elemento y el mixer no llega, nos podemos ayudar con alguna canal, pero toda la idea es esta, la idea es evitar en lo posible que la caída no supere este valor. Esa, digamos que pues es la idea para evitar pues cualquier segregación del producto. En este cliente que está fundiendo acá, vemos que tiene la base humectada, ahí se nota de pronto si lo logran ver, la base pues como tal húmeda, y no tiene, digamos que barrera de humedad. En este pues supongo que el diseño como tal no lo requería, no lo necesitaba, seguramente no había nivel freático cerca, no tenía de pronto arroyos o quebradas alrededor, y mismo que en este caso pues no se requería y así fue colocado el piso. Entonces, importante pues lo que el diseño nos pida es lo que debemos de colocar. La descarga pues del concreto pues se realiza directamente sobre la base, pues lo que les venía comentando que se debe humedecer. Este es un cliente que era en una bodega, de pronto no se podía fundir en franjas, que era de pronto la forma más normal, porque aquí iban a ir una serie de equipos y si de pronto, ojalá la foto me ayude, aquí ustedes ven una diferencia de nivel porque aquí van a ir colocados otros equipos que van a un nivel inferior. Aquí ya ven una base fundida, entonces era una forma pues bastante irregular. Aquí no se necesitó. Como les digo, si el fondo de la bodega está acá y esta estructura está más alta, pues tenía como a un poco más de 1 metro de altura, pues seguramente problemas de humedades no van a tener por acá y seguramente por esa razón se decidió pues no colocar esa barrera de humedad, como si lo hemos visto en otras fotografías. Lo importante es que cuando lo vayamos a colocar, incluso con la barrera de humedad, humedecer la base. Eso pues sí siempre recomendamos porque de alguna forma una base pues seca puede tender a absorber alguna cantidad de agua de la mezcla. Entonces la idea es que ya tenga pues una humedad ahí y cuando nosotros pues descarguemos nuestro concreto pues no vayamos a tener pues pérdida de humedad por una, digamos que, no sé si llamarle, no sería filtración, pero sí por ese humedecimiento, esa absorción de la base de la humedad de la mezcla, con la humedad de la mezcla. Esta parte tiene que ver con la descarga. Esta imagen pues también me la traje de la CI 302, que es el método de descarga. Se recomienda pues que sea en franja en los casos pues que sean posibles. En el caso anterior pues digamos que el tema de la franja no era muy posible, pero podíamos pensar que esto era una gran franja de vaciado. Eh, en este caso pues lo más normal, lo más común es fundir en franjas, pues las franjas oscuras pues se fundirán una o dos el mismo día, dependiendo del tamaño, la longitud de la franja como tal, y las franjas, las franjas claras se funden en días intermedios.
No se recomienda la fundida, digamos que en forma de cuadrícula. Eh, Lleva mucho más trabajo, es más dispendioso. Armar necesitaría más formaleta para poder yo ir armando cuadros, 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 cuadros y poder fundir. Eh, a nivel de altura, de pronto es más probable que de pronto me quede el piso disparejo, no me quede tan parejo. Le tocaría la cuadrilla de topografía, chequeando cuadro por cuadro, formaleta, cada cara como tal, verificar su altura. Entonces, este método como tal no está recomendado en su uso porque puede haber, digamos que ese tipo de problemas, tema de losas disparejas, y en verdad se necesita más mano de obra y se ha visto y lo hemos visto y se necesita más material. De pronto fundir en franjas pareciera ser lo más lógico de hacer. Es una fundida mucho más continua. Si yo pudiera llegar aquí con un mixer a fundir la franja lateral, me tocaría estar vertiendo y avanzo y vierto y avanzo. Entonces hay un movimiento adicional de carro que de pronto acá es una descarga continua. Voy avanzando, pero voy soltando el concreto. Acá no. Entonces, es una fundida que se nota un poco más tediosa. Tiene una ventaja, una aparente ventaja, y es que si yo fundo por losas, no debiera tener problemas con fisuras por retracción plástica o por corte tardío, más bien. Porque estoy fundiendo, pues se fundiría pues técnicamente donde iría la junta de contracción. Entonces, este método en teoría me pudiera ayudar un poco con eso. Como tal, como norma no está recomendado, lo he visto, lo hemos visto y aquí colocamos este ejemplo. Este es un cliente que estaba fundiendo un patio de maniobras. Aquí nos solicitaron concreto piso industrial plástico, el que les comentaba de 6 pulgadas más o menos una. Creo que aquí pueden ver la manguera de la bomba estacionaria. La bomba estacionaria se encuentra aquí, de pronto ahí al lado del mixer. Esta es la misma imagen, pero tomada en el otro sentido, tomada por desde acá. Las distancias eran un poco largas, hasta la losa más lejana podíamos tener algunos 60 metros, entonces era necesario fundir con bomba y el cliente pues armó su logística para fundir en forma de cuadrícula. eh, Muy buen desmoldante, colocaba su cuadrilla de topografía verificando todos los puntos, pero era su forma de fundir. Uno le hizo la pregunta, ¿y por qué está fundiendo así? No, nos comentaron que lo hiciéramos así, entonces válido. Así fundió el cliente, así fundió todo este patio, este piso de maniobra. Era un piso donde se iban a hacer actividades de mantenimiento de vehículos como tal. Esa era la idea de este espacio. Y como les digo, así fue fundido todo el piso en esquema de cuadrícula. Todas las franjas fueron fundidas de esa manera. Es claro que las más cercanas pues fueron fundidas con el mixer vertiendo directamente, ya cuando nos íbamos alejando y por razones que no podíamos colocar entrar por este lado izquierdo, se fundió con bomba estacionaria y el producto pues seleccionado pues fue piso industrial 6 pulgadas más. Si bien es una forma pues nosotros estábamos pues, comentando. Mayores cantidad de mano de obra. A veces llegaba el míser a la fundida y de pronto la cuadrilla no estaba pues lista para fundir, pero bueno, así se fundió y así se terminó. La colocación del acero de refuerzo, pues aquí no voy a comentar del acero de refuerzo de dovelas o transferencia. Eso pues, como lo he venido comentando, pues eso hace parte pues del diseño como tal. Lo que coloca el diseñador del piso, si son barras redondeadas, si son platinas, pues lo que él indique es lo que se debe colocar. Aquí lo que vemos es que es muy común en los pisos colocar mallas de refuerzo o mallas por temperatura. En este caso, pues la malla por temperatura lo que tiene es una función de ayudarnos a disminuir la contracción plástica. Y en algunos casos uno nota que la malla está, no sé si decirlo así, pero casi pues de adorno. Si la malla no está colocada en el sitio donde debe ir, la malla pues no se coloca ni abajo de la losa ni en la mitad de la losa. La idea es que ella esté un poco más arriba, 4 o 5 centímetros, porque su función es de alguna forma contrarrestar esos esfuerzos o esas tensiones
que ocurren en el momento en que el concreto se está endureciendo. Y si la malla no está colocada ahí y va a estar en el depositada en el fondo, pues no, yo sugiero no colocarla y de pronto que pensemos en una solución de alguna fibra para el concreto. Eso pues lo traigo este ejemplo acá, donde vemos una losa, aparte que la bodega está abierta y ese es otro tema que podemos discutir ahorita. Si bien es cierto, se notan algunos distanciadores, no son suficientes, no elevan la malla como tal y esta malla pues quedó pues literalmente a nivel de piso. Entonces pues su razón de ser, la verdad es que no fue. De pronto una opción de una fibra hubiera sido de pronto una opción más eh, óptima o de pronto más fácil de pronto para contrarrestar pues el tema de retracción, pero bueno, tenía malla electrosoldada, pero miren cómo quedó. Entonces, quedó literalmente debajo, seguramente. O sea, su función de retracción no creo que la haya cumplido. Y eso nos lleva a hablar, el ejemplo anterior nos lleva a hablar al tema pues, de las condiciones ambientales. Los pisos, pues ojalá como lo veníamos haciendo al principio, ojalá en la oportunidad que tengan de fundir, siempre tengan cubierta y siempre tengan muros laterales, pues para evitar las acciones del clima sobre el piso, para evitar temas de retracción como tal. En esto, pues miran, fundir abiertos, sí, pero si se van a fundir abiertos hay que tener condiciones para poderlo hacer, así como un pavimento que se funde todos los días, las losas de pavimento pues que se funden en la calle, es claro que una opción sería fundirlas en la mañana y tener en cuenta otro tipo de elementos pues para disminuir la posible retracción que pueda ocurrir. En el caso pues de los pisos industriales, pues un piso pues fisurado, si bien puede tener algún grado de aceptación, alguna pequeña cantidad de losas, si se me está fisurando todo el piso por tema de condiciones, pues obviamente hay algo que debo hacer. La Asociación de Cemento y Concreto del Reino Unido pues nos habla pues de algún parámetro que es la tasa de evaporación. La tasa de evaporación en términos rápidos pues está normalizada en nuestra norma NTC 3318, por ejemplo, también está y limita este valor a 0.5 kilogramos de agua por metro cuadrado por hora. Todo concreto exsuda. Ahí hay un elemento de que el concreto tiene agua y empieza a exsudar. Pero el agua cuando exuda, el agua se evapora, el agua se va. Entonces, la idea es que esa cantidad pues no se pierda a una velocidad acelerada porque se me reseca el concreto y se me fisura. ¿Y de qué depende esta velocidad? Depende pues de la temperatura del aire, depende pues de la humedad relativa, de la temperatura del concreto y de la velocidad del viento. Este es un nomograma. Uno lo que básicamente uno entra, si tiene un equipo para medir estas condiciones, uno mide temperatura del aire, intercepta la humedad relativa como tal, me voy a la temperatura del concreto. Cuando el concreto llega puede estar, dependiendo del clima, temperatura ambiente grados, 35, 36, interceptamos y a la izquierda tenemos la tasa de evaporación. Si marca más de 0.5 kilogramos metro cuadrado por hora, a mí me toca usar algún control adicional. ¿Y qué son controles adicionales? No es nada extraño. Barreras solares, o de pronto si no se puede, barreras de viento que son más comunes, uso de retardante de evaporación, que las casas de aditivos pues tienen buenos productos para este tipo de necesidades. Entonces, es ayudar al concreto para que no pierda su humedad de una forma acelerada. Este cliente que les comentaba del acero de refuerzo, es este cliente que está por acá. Las condiciones eran muy, muy adversas y antes que pasada la llana flotadora, incluso antes de pasar la llana mecánica, ya se le estaban presentando fisuras por retracción. Esto no es que el concreto tiene no sé, alguna culpabilidad, algún diseño. Claro que siempre hacemos pruebas a nuestros constituyentes como tal, pero en unas condiciones tan adversas, si no ayudamos al concreto, pues él va a tender a fisurarse. El concreto, pues en estado endurecido, ocupa menos volumen que en estado plástico. Y lo que les vengo diciendo, la idea es ayudarlo a que la humedad de la mezcla no se me escape, no se me evapore tan rápido. Ella se va a evaporar, sí, pero que se evapore un ritmo donde yo tenga tiempo de hacer todas mis actividades de acabado, que yo pueda cortar, que yo pueda, digamos, que empezar a curar y que yo no tenga todavía fisuras como tal. En este caso, pues no se lograba eso.
Aquí había una barrera de viento, pero el viento estaba haciendo estragos con la barrera. Entonces de pronto había que, aquí si ustedes notan, pues la barrera está de alguna forma ya empequeñecida, acá obviamente se vio un poco más. Digamos que las condiciones acá había que hacer algo adicional para no presentar esta condición de fisuras por retracción. Este es un caso de un cliente que lo quiero comentar. Había una necesidad de su contratante por empezar a iniciar su montaje mecánico. En esta bodega pues se iba a instalarse una planta para un proceso productivo, no recuerdo si era fabricación de cables u otra cosa. Y el cliente pues consciente de la situación, ¿qué hizo? Pues bueno, tenía adelantado el tema de levante de bloques y tenía parte iba avanzando el tema de cubierta. Pero este par de fachadas que eran no la fachada en el sentido largo, sino en el sentido corto, esa fachada era en una lámina de aluminio, de otro material, no era levante en bloque. Pues, ¿qué hizo el cliente? El cliente lo que hizo fue cubrir toda esta lámina, toda esta fachada, perdón, con plástico, como lo ven acá. Así lo cubrió, íbamos avanzando en el tema de la cubierta y fundió todo su piso, como lo pueden ver acá en las imágenes que trato de traer, sin ningún problema de fisura. Ojalá las condiciones hubieran sido ideales, cubierta completa, no tenía cubierta completa, pero siempre fundíamos como detrás de la sombra de que me daba la cubierta. Siempre estábamos protegidos con cubierta. Aquí no tenía la lámina, pero el cliente hizo algo para que no pasara el viento, porque si yo tengo aquí, levante a un lado y levante el otro lado, ahí se crea como una especie de un túnel o un efecto túnel y créanme que aquí la brisa se sentió un poco más. El cliente, preocupado por la situación de que iba a empezar a fundir piso porque necesitaba hacerlo, hizo las condiciones necesarias para poder fundir y no tuvo ningún inconveniente. Aquí del lado derecho se nota como esa barrera sí, es una barrera en madera básicamente para separar, porque esta parte del piso fue entregada a su contratante y se seguía trabajando del otro lado. Y del otro lado tenemos el mismo arreglo con la otra fachada que está acá, cubierta, un plástico en la otra fachada y acá pudimos seguir fundiendo como tal y esta parte pues fue entregada. No tuvo ningún problema con respecto a fisuras o algún tema, algún comportamiento extraño como tal en el piso o alguna delaminación o algo así. Entonces, solo para finalizar, sé que a veces los contratantes le solicitan que se debe acelerar la construcción, pero se pueden hacer cosas para poder fundir el piso sin ningún inconveniente. Y pues aquí les traigo un ejemplo de esa situación. Temas de vibrado, pues el vibrado del concreto importante para poder densificarlo, para poder, digamos, que no quede aire atrapado en el concreto. En algunos casos siempre vemos el uso de los vibradores como tal. Vemos de pronto alguna mejora o algún mal uso como tal en el vibrador de aguja, pero bueno, siempre notamos que se usa el vibrador en los pisos industriales y nunca faltan, digamos que como tal en ellos. Aquí vemos unos ejemplos de unos clientes que están vertiendo. Aquí vemos inicialmente el vibrador de aguja. Una vez colocado él, pasamos la regla vibratoria. Entonces, de consolidar el concreto, de que no quede aire atrapado o que no quede más de lo necesario, porque indudablemente el aire va a estar. Y, pero digamos que siempre notamos buena práctica de que se tiene la tenencia de la herramienta. Viene un tema con el tema del vibrador por inversión o el vibrador de aguja, es que es la forma de usarlo. Pues siempre recomendamos que el vibrador de aguja pues sea insertado y que no sea sacado, digamos que inmediatamente tú lo colocas, debe durar unos 5 segundos, 15 de pronto me parece un poco excesivo, pero meter los 5 segundos, levantarlo diagonal, pero no arrastrarlo, es irlo levantando, insertando, levantamos, insertamos y vamos obviamente garantizando un vibrado continuo, digamos que en toda la placa. El vibrador, pues, como les digo, la idea es que sea lentamente sacado y se va colocando en el otro punto de contacto como tal. Lo hemos visto que usan el vibrador para rebajar cúmulos de concreto. Si bien obviamente nos puede ayudar, pues la idea es no hacerlo desde arriba, es por lo menos hacerlo desde la parte de abajo. Lo ideal es que con una pala, pues si alguna vez el mixer de pronto descargó la parte final y con la canal quedó acumulado en una esquina, pues hombre, de forma manual la idea es emparejarlo como tal, pero la idea es no usar el vibrador de concreto pues para acomodar concreto. La vibración externa pues está a cargo de la regla vibratoria. En teoría pues se usa
para espesores menores de 17 centímetros, y si son losas mayores, pues se usa en combinación con el vibrador, digamos que el vibrador de aguja. La verdad es que siempre lo notamos, siempre, así sea un piso de 15, de 20, siempre los clientes tienen vibrador de aguja y regla vibratoria. No usan uno a falta de otro, siempre se tienen los dos, nos parece una buena práctica como tal. Con este tipo de equipos, pues al día hay clientes que nos han pedido 100 metros cúbicos de piso para fundir en el área pues que le considere, depende obviamente pues del espesor, del ancho de las losas, pero sí es digamos que una solicitud normal, un pedido normal es de 30, de pronto los más pequeños a 100 metros cúbicos, creo que son los pedidos más grandes en un día de vaciado, 100 metros cúbicos de concreto para piso industrial. Creo que da un buen avance para tú empezar temprano en la mañana y estar terminando, digamos que pasando mediodía tal vez, o antes del mediodía, pues empiecen ya las labores como tal de acabado. Una vez pues colocado el piso, viene el tema pues de afinado o terminación del piso. Eh, Siempre pues que se termina el piso, pues si uno lo compacta como tal, viene pues el tema de pasar llana, la llana de mango largo, flotadora como tal, como le dicen algunos, la idea es pues nivelarla, nivelar el paso. No todos los pisos tienen endurecedor, como si ahorita vamos a hablar un poquito del endurecedor, no todos tienen. Entonces pasan la llana, va quedando afinado como tal. Las zonas, digamos que de borde o digamos que más de las esquinas, pues ya se lo usa más es con llana, una llana metálica, pero digamos que personal o llanas de madera incluso. Entonces, la idea es cuál es. Todos los puntos altos, digamos que quitarlos y rellenar las depresiones. Esa es la idea de esta etapa manual. Aquí la mano de obra es fundamental, o sea, que la cuadrilla pues tenga experiencia en el trabajo de colocación y de terminación del piso. Eh, Básicamente estas son la parte de dibujos de las herramientas que se usan, llanas manuales, la flota de mango largo o la llana de mango largo. La idea, como les digo, es allanar como el concreto y dejarlo, digamos que plano o casi alisado, dependiendo a partir de aquí el acabado que se deba, digamos que tener. Y aquí vemos un par de ejemplos en un piso, concreto extendido, concreto con la regla giratoria pasada, y viene el paso de la llana. Paso de la llana como tal. En esta foto de la imagen de la derecha, no es un piso, es una losa de entrepiso. Aquí vemos un par de llanas mecánicas tipo helicóptero. En este cliente, el acabado del piso era pulido, allanado, pero no era con endurecedor. No estaba así en el diseño como tal y solamente era el paso del disco o de las hélices como tal, de una forma pues que quedara pues aplanado y allanado. Y obviamente pues bastante pues pulido como tal. Entonces en este no se necesitaba endurecedor o no lo requería el diseño como tal. Lo traigo como ejemplo, no es un piso industrial, pero es un piso de un sótano, donde también vemos este tipo de trabajos que también se hacen. En algunos casos se aplican endurecedor, en este caso pues no fue así. Aquí viene pues el tema pues del endurecedor, que creo que es un paso pues que la mayoría de los pisos tienen, y digamos que lo tienen digamos que en su proceso constructivo, perdón. De acuerdo a las diferentes casas de aditivos, pues la recomendación que ellos tienen cuando se coloca el endurecedor como tal, que se forma, la mayoría de las veces lo colocan de manera seca, espolvoreado, es que una vez que se termine la exudación del concreto, es el momento de espolvorear o de colocar el endurecedor como tal en la estructura, o digamos que en la losa ya nivelada. El agua, pues cuando empieza a exudar, humedece y uno nota cómo se va humedeciendo ese polvo de endurecedor. Él es claro y va pasando a oscuro, claro, porque está absorbiendo el agua como tal que va sudando el concreto. Eh, la idea es que sea esto, cuando empiezan a espolvorearlo, pues se forma una nube de polvo, más en esos ambientes cerrados. La idea es hacerlo lo más cercano a la losa como tal. Aquí vemos el caso. Eh, Aquí vemos algunas imágenes ya un poco más claras. Aquí de pronto se ve el endurecedor un poquito más oscuro, ya empieza como a humedecerse. Y esto obviamente, bueno, pues tengo una mascarilla la persona que lo está, que tiene algunos tramos abiertos que a nivel
de polvo, pues molesta algo un poco a la respiración. Acá pues ya colocado el endurecedor, ya empiezan como a incrustarlo digamos, como una llana un poco más pesada y una vez la cuadrilla determina que ya tiene, digamos, que la dureza suficiente. ¿Y cuándo es esa dureza? Pues hablando un poquito a nivel de tiempo, tal vez un par de horas, tal vez unas 2 horas y media, ya puedo colocar máquinas encima y empezamos pues a colocar pues la máquina pues más característica de este tipo de acabado con endurecedor, que es la llana mecánica o tipo helicóptero. Eh, Obviamente pues empieza a hacer su trabajo de dejar ese piso pues pulido y con ese producto pues obviamente que es como nos lo dicen las casas de aditivos que mejora la resistencia a la abrasión superficial pues que va a tener el piso. Básicamente, si recuerdo bien, son como unos 3, en promedio se requieren como unos 3 o 4 kilos de endurecedor por metro cuadrado. Entonces es como una buena eh, para tenerlo en cuenta cuando estén colocando piso, pues las cantidades de bolsas necesarias que yo debiera usar en esta área que estoy fundiendo, pues de alguna forma de tener un control y de usar la cantidad, pues que en este caso, pues que les recomiende su casa de aditivos si en el caso de que el piso, pues requiera endurecedor como tal. Estoy viendo por acá. El curado, pues de pisos industriales, y esto sí debo decirlo de una forma general, eh, a veces el curado de pisos industriales no lo hacen no lo hacen tan continuamente y a veces creo que es porque piensan que tiene el endurecedor de cuarzo. Una vez hacen el acabado con el endurecedor, siempre recomendamos curar el piso por lo menos 7 días, por lo menos 7 días, humedecer la losa si tienen franjas de, de pronto de algún plástico para humedecerlo o franjas de fique para retener el agua, ojalá se las colocaran y que les permanezca ahí la losa humectada. Pero noto en algunos casos que una vez se termina el piso, no se cura la losa como tal. Y, obviamente el curado siempre es importante porque incluso en esas edades tempranas todavía del concreto, créame que algún grado de pronto de fisura por contracción el primer día, de pronto algunas 24 horas nos puede ayudar. Entonces después del acabado del piso inmediatamente sigamos con curado. Y a veces uno nota que los pisos pues no los curan. Hombre, pues recomendación que siempre vamos a dar es y terminado el acabado como tal, eh, corte de losas, corte de piso, iniciemos con el curado. De verdad es que a veces uno nota que se acaba el piso y el piso pues visualmente queda muy bien, queda muy estético, queda hasta bonito a la vista, como algunas de las imágenes que les hemos mostrado, pero si no curamos, obviamente pues seguramente no vamos a alcanzar la resistencia pues de diseño que queremos y al fin y al cabo es el parámetro que al final uno de los que nos va a recibir el piso es que tenga la resistencia. Obviamente la muestra va a tener la resistencia, pero la idea es que el concreto del colocado pues también tenga la resistencia y se le parezca lo más posible a la de la muestra curada. Aquí muestro un caso de cliente que uno iba y uno notaba que estaba el piso humectado y uno notaba que se regaba, iba, de pronto no tenía una losa una lona de fique, pero uno notaba que estaba como la tarea y la inquietud de que se regaba. Este es un cliente donde cortó la losa y el agua, el blanco que ustedes ven aquí es el agua que bota la cortadora. De aquí más nunca volvimos a ver agua como tal. Entonces, es lo que les vengo diciendo. O sea, la idea es que terminado el piso, pues esa preocupación, por lo menos los 7 días posteriores, tener un trabajo de humedecer, de curar, de inundar la losa para que obviamente pues, el concreto pues, se siga hidratando y estemos tranquilos que esto que yo tengo aquí, su resistencia es muy similar o igual a la viga o al cilindro, si es que en caso de que es un cilindro para compresión, tengo obviamente inmerso en una pileta. Perdón. Ah, eh, el tema de las juntas y control de fisuras. Este es un tema que es un tema muy de diseño, pero uno nota algunas cosas que uno puede ver y me ayudan, obviamente, a controlar el tema de fisura. Ya hablamos del tema de un concreto con bajo asentamiento,
un concreto con una grava gruesa de pulgada, pero los pisos tienen la particularidad que, como están en una bodega, puedo encontrarme cualquier otra estructura que me pueda, digamos que, limitar capacidad de movimiento en el piso como tal. Y podemos tener algunas fisuras, ya no de contracción, sino de otro tipo de situaciones. La idea es que cuando a mí me pasen, digamos que a mí no, sino yo como contratista, que cuando yo tengo mis planos de piso también tenga un plano de juntas. No lo vemos en todos los casos. En algunos casos sí vemos clientes que tienen plano de juntas, tipo de juntas, la localización, cómo debo llenarlas, qué forma tienen. En este caso, pues aquí me trajo una imagen nuevamente de la 6302, que vemos un esquema, una losa, perdón, una junta de aislamiento del piso con respecto al muro, lo más normal. En el caso que hayan columnas, juntas de aislamiento, aquí va la junta de construcción o la junta cerrada. Digamos que si estoy fundiendo en este sentido de franja, esta será una junta de construcción. Y esto es muy común, ver bases de equipos que están en la bodega como tal. Y las esquinas pues deben ser reforzadas. El aceite coloca dos varillas, que seguramente podrán ser dos varillas, pero no hay longitud. Ahí usted no va a encontrar ni diámetro como tal. Esto es algo que debe dar el diseño. El diseño me debe decir qué tipo, qué cantidad debo, incluso hasta la profundidad donde debo ponerla como tal. Simplemente la 6 nos dice, este es un plano aquí de falla muy, muy claro por esta imperfección, perdón, por esta esquina que está aquí. El piso tiene un movimiento, la base es rígida, no se va a mover con respecto al piso y aquí seguramente habrá una fisura como tal. Puntas de aislamiento, par de ejemplos que también me los traigo de la CI. En el tema pues, de columnas está en forma de círculo, puede ser una opción. La otra opción es hacerlo cuadrado y que los vértices pues, me coincidan con la junta cerrada. Entonces, digamos que ese par de arreglos son comunes, pero es claro que la CI no te dice esta distancia cuánto es. O, por ejemplo, este aislamiento, cómo lo relleno. Entonces, aquí las casas pues, de aditivo tienen variedad de productos para poder aplicar estos espacios, porque la idea es aislar este elemento del piso que tengo pues alrededor. Y la idea de la junta de aislamiento es permitir el movimiento horizontal y vertical de la columna o del piso con respecto a la columna o en el caso a una base fija. Entonces digamos que las columnas de las juntas de aislamiento son muy comunes en los temas de pisos industriales como tal, porque nos encontramos con muchas estructuras rígidas. Aquí traigo unos ejemplos. Aquí vemos este cliente, aquí tiene un aislamiento circular, tiene su columna, aislamiento, aquí tiene su junta como tal. Aquí está seguramente preparando el vaciado del lado derecho. Piso humedecido de este lado. Acá pues todavía no, seguramente se ve que viene el señor regando, entonces viene seguramente vaciado el día anterior. Aquí viene curando la losa como tal. Aquí vemos como tal un arreglo tipo circular en la columna como tal. Aquí pues tenemos un par de bases que debían quedar colocadas en el piso. Aquí tiene un refuerzo de esquinas en estas bases metálicas que están colocando. Son 3 varillas aproximadamente. Seguramente el diseñador lo pidió así, 3 varillas. No recuerdo diámetro, tal vez media pulgada, 5 octavos, por aquí las íbamos colocando. Y acá es la junta de aislamiento de borde del piso con respecto al muro. Entonces, en toda la bodega colocada esa junta como tal. Aquí hay una columna, aquí hay una separación circular o semicircular, medio círculo. Entonces, unos clientes que es claro que tenían en cuenta que seguramente tenían un buen diseño para poder hacer, digamos que su trabajo como tal, porque esto debe de estar consignado como tal en el diseño del piso. Pero a veces nos encontramos algunas cosas como están acá. Y más que uno culpar a un contratista o alguna cosa así, una mano de obra, yo pienso que es un tema de diseño que no se tuvo en cuenta. Y obviamente esto se va a ver reflejado en el piso como tal. Esta es una bodega que nos pidieron piso industrial
normal. La bodega pues tenía como polisombra, era como un galpón por decirlo así. Las columnas exteriores o de los bordes estaban alineadas entre ellas, pero las columnas del centro no estaban alineadas. No sé por qué. O sea, no se miraban de frente exactamente con las que estaban en los bordes. Y un día que yo llegué me encontré con esto. Está aquí, con esto que ustedes ven aquí, ojalá pueda ser perceptible en la imagen. Aquí veo una junta de aislamiento, está muy bien, pero como las columnas del centro no están alineadas con la de los bordes, miren dónde quedaba la junta de corte. Quedaba obviamente fuera de esto. ¿Qué iba a ocurrir? Pues lo más probable que iba a ocurrir fue esto que ocurrió y fue lo que sucedió. Yo acá tengo una cuadrilla o una persona dedicada al corte de junta, pero por aquí se me va a fisurar el concreto como tal. Tal vez de pronto estas losas centrales ameritaban otro tipo de diseño, tal vez algún aislamiento diferente, la losa completa, tal vez un reforzamiento diferente. Como les digo, aquí el arreglo de las columnas era el problema. Las columnas del centro no estaban alineadas con la de los bordes. Eh, no funcionó, es claro que no funcionó. Aquí pues lo que yo le contaba al cliente en este momento, si tú demueles y vuelves a fundir, te va a pasar lo mismo otra vez. Yo creo que aquí hay que hacer otro tipo de trabajo, eh, sellar la junta, no sé, o tal vez hacer alguna cajuela o hacer algún otro tipo de arreglo, porque es que aquí ya tenemos un plano de falla que es la esquina propia del aislamiento de la columna, pero aquí te va a mandar siempre la fisura hacia acá. Entonces, digamos que este tipo de cosas, si no están claras en el diseño, en la construcción, pues se van a notar. Este caso fue una bodega un poco más pequeña, de pronto no eran las bodegas uno acostumbradas acostumbrados de 8.000, 9.000 metros cuadrados, que son enormes, grandes. Era una bodega más pequeña, pero el hecho de que sea más pequeña, tenía como unos 900 metros cuadrados. Una bodega un poco más pequeña, era una ampliación de una planta. Pero el hecho de que sea más pequeña, tiene que tener su diseño completo. Es claro que no se explicó cómo debía ser el aislamiento de las columnas de borde, y un día que yo llego, pues noto esto así, pero técnicamente no, la columna no está aislada. Y pasó pues que la columna no está aislada o sea, aquí tiene este arreglo aquí y la punta llega acá y corta aquí, pero aquí obviamente la columna pues no está aislada del piso y terminó pues partiendo la fisura, o sea, fisurando el concreto hacia acá. Entonces, aquí pues fue un mal aislamiento, es más, no está aislado, pero es que si no está el diseño como tal de cómo debo yo arreglar esto, pues esto es lo que me va a suceder. Esta por acá, esta fisura, a pesar de que el cliente tiene acá un aislamiento en el borde, tiene un registro de inspección en el borde, no le quedó coincidente con la junta. Aquí pues la fisura que mostró es muy, muy, muy delgada, pero la tenía. Aquí de pronto se nota un poco más, en esta que está un poco más arriba no se nota tanto. Esta fisura que fue más reparada como tal, fue rellenada. Seguramente esta losa en particular, si tenía este registro, debía ser reforzada de otra manera. Entonces, lastimosamente, pues no, sí, era como las demás y obviamente pues aquí el movimiento entre la losa y el registro, pues que se lo impedía. Seguramente fisuró aquí por acá y fisuró por allá también. Por último, para cerrar, como les decía, todo concreto, por más que tengamos disposiciones de acabado, cuando uno compra un concreto, compra dos cosas, resistencia y asentamiento. Ya vimos asentamiento solamente para darle las recomendaciones y las malas prácticas que no se deben hacer en el tema pues, de muestras como tal. Cuando uno hace una muestra para concretos tipo vigueta, la idea es que la superficie esté nivelada, libre de vibración, lejos de la radiación solar, y obviamente pues que tenga un sitio tranquilo para que obviamente no mover el concreto una vez esté la muestra pues como tal elaborada. Los elementos para hacer la muestra como tal, es esta camisa, la camisa pues de viguetas, tiene aproximadamente 150 milímetros o de ancho, 150 milímetros de altura, que son 15 centímetros, y el largo generalmente son 50, 53, 54 centímetros de longitud. Las herramientas muy similares como siempre, varilla de 5 octavos, carretilla, cucharón y martillo de goma. La vigueta como tal se llena en dos capas. En
procurando que la segunda capa pues no digamos que traspase demasiado la primera capa. En este caso pues las inserciones que se dan no son un número fijo, sino que son una inserción por cada 14 centímetros cuadrados. Entonces si yo tengo una vigueta que tiene 50 centímetros de largo y 15 de ancho, tendría un área de 750 centímetros cuadrados entre 14, me da 54 inserciones. Lo decimos porque las viguetas, a veces hemos encontrado viguetas de 54 centímetros, 55. Entonces, en este caso, pues la norma lo que nos indica son una inserción por cada 14 centímetros cuadrados. Básicamente las mismas recomendaciones, una vez colocada la primera vigueta, la primera capa, de 10 a 15 golpes laterales y obviamente pues nunca golpear el fondo de la camisa como tal. La elaboración de los especímenes, el curado final pues se desencofan las muestras, se van a curado, a una pileta de curado con 23 grados más o menos 2 y le colocamos un 3% de cal con respecto al volumen del agua para evitar que la muestra se deslave. Obviamente pues el propósito siempre que tenemos en un laboratorio es verificar el diseño del material, el control de calidad de los materiales. El propósito en la obra es diferente. El propósito de una obra puede ser el desencofrado de la estructura, la puesta en servicio. Oye, ya mi elemento, mi piso tiene la resistencia necesaria para que yo le monte cargas, ya sea estáticas o le pase vehículos por encima. Entonces, digamos que ese es el objetivo cuando yo rompo una vigueta como tal en una obra, a cuando yo rompo la vigueta como tal de alguna forma en un laboratorio o en este caso en un proveedor de concreto. Digamos que obviamente las necesidades son distintas, pero el número debe ser igual o muy similar y me va a servir pues para las dos condiciones. Y esta es la parte que quería llevar, la parte de lo que no se debe hacer con los especímenes. Porque por muy bonito visualmente que se haya quedado un piso, que no te haya tenido ninguna fisura por contracción, retracción, y que todas tus puntas de aislamiento estén bien, si la resistencia no te da, obviamente el cliente va a alzar la mano al proveedor de concreto, tengo un problema, no me recibe en mi piso porque no me está cumpliendo la resistencia. Entonces, no utilizar moldes que no estén normalizados, o sea, esto obviamente pues no se debe usar y una muestra así es lo más probable que nadie te la vaya a aceptar como una forma de medir la calidad del concreto. Muestras curadas bajo el sol, siempre tenerlo presente, pues si tú haces una muestra, la desencofras y no llevas a curado y la dejas ahí, pues lo más probable es que no se hidrate el cemento y obviamente vamos a tener problemas con la resistencia cuando la vayamos a fallar. Piscinas de curado a medio llenar. Siempre obviamente hay que tener un cuidado con la persona que toma la muestra, estar dándole, digamos, que ronda la piscina, porque es que la piscina no es el sitio donde el maestro me lava la pala o me lava, cogen agua o que tenga una fuga a la piscina como tal. O sea, uno llega a un proyecto y ves esto así, pues lo más probable es que el número de muestras que tengas acá, todas vamos a tener problemas. Entonces, ahí como se acerca uno a una planta de concreto a decir, mira, tengo problemas con tu resistencia. Pues, si no están curados continuo, pues no vamos a llegar a la resistencia ni en cilindros ni en viguetes. Y el tema del transporte es que las muestras, con esto termino, muy importante el tema del transporte, que sean llevadas obviamente con cuidado, en lonas, envueltas. Los laboratorios pues tienen muy buenos equipos dispuestos para llevar una vigueta, un cilindro, pero a veces nos encontramos con esto. Entonces, transportar una muestra así, ¿quién me garantiza a mí que esto no se está golpeando en baches, golpes en la vía para transportar? Y obviamente, como les digo, por muy bien que me haya quedado mi piso, si no me da la resistencia a las muestras, no me van a terminar aceptando el piso. Entonces, importante, aparte de la construcción, el tema de la elaboración de muestras como tal. Ya pues con esto cierro la charla de procesos constructivos y obviamente pues gracias pues por la atención tenida en la charla. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que aún siguen aquí conectadas. Vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas. Acá han llegado diferentes inquietudes para que nuestro panelista les dé respuesta. Acá Oscar Armando hizo 3 preguntas en una, entonces te las voy a leer todas Vamos a ver. juntas. Pisos FF, FL y cómo garantizar que no queden hundimientos en las losas. La segunda, protectores o acabados Diamond Hard, ¿qué función tienen?
y cuál es el mejor producto para sellos de juntas en la construcción. Mira, en ese caso que estás, obviamente, pues ahí están dando, mm, preguntando por temas propios de, de proveedores digamos que de cubiertas como tal para pisos. En ese caso, nosotros como Ultracen proveemos un concreto. Pero en este caso, por ejemplo, si tú vas a colocarle una cubierta al piso como tal, indudablemente siempre sería bueno una reunión incluso hasta con tu proveedor y con nosotros. Nosotros hemos tenido algunos casos donde el cliente solicita una reunión con su proveedor de casa de aditivo, llámese Totsem, llámese Sika, porque el piso tiene una particularidad o algo especial y se solicita que con el proveedor de concreto qué características tiene tu producto como tal para ver si son compatibles o no son compatibles. Por ejemplo, si tiene aditivo incluso de aire, si no lo debe tener, qué manejabilidad debe tener. Entonces, en este caso, esas preguntas particulares ya es obviamente con los proveedores que proveen este tipo de productos como tal. En este caso, pues, como tal, en mi caso yo te voy a hablar del concreto como tal y cada piso tiene su particularidad. Si hay alguna duda con un piso en particular, obviamente se puede conversar y si hay que hacer algún ajuste en el diseño, hacer un diseño particular para esa necesidad, con el equipo de diseño Ultrasen, resolvemos, digamos, que esa inquietud como tal. Perfecto. Por acá también nos llegó esta inquietud. En ocasiones se coloca endurecedor de piso en la superficie del concreto. ¿En qué tiempo de fundido el piso se debe colocar para que no se presenten fisuras? La, el endurecedor y las fisuras, pues ellos pues van separados. La idea es que cuando el piso exude, que es lo que recomiendan las casas de aditivos, es que yo coloco el endurecedor. Esa es la idea, que que no me quede agua atrapada como tal. Eh, si me hablas de fisuras, estoy pensando más como en el tema del corte. ¿Cuándo debo cortar yo un piso? Más o menos, si uno habla de un tiempo recomendado, pues obviamente cuando yo coloco la sierra y no me desportilla la arista, más o menos eso puede ser a unas 6 horas de haber fundido yo el piso, yo pudiera empezar a cortarlo como tal, para que no se me fisure por contracción como tal. Como te digo, aquí la experiencia de la cuadrilla es importante, pero si podemos tantear un tiempo, aproximadamente a las 6 horas de haber yo terminado mi piso, yo pudiera empezar a tantear si puedo cortarlo. Si yo corto el piso y se me astilla el borde, todavía le doy un poco más de tiempo y si no se me astilla, pues yo sigo cortando la junta cerrada como tal, que como tal puede ser, la idea es que cortes pues por lo menos un cuarto del espesor de la losa. Perfecto. Por acá Juan Ospino también había hecho una pregunta, bueno, que ya le está dando respuesta, que cuál era el tiempo apropiado para realizar los cortes de las juntas. Ya la respondiste. Por acá también nos pregunta Oscar Armando que cómo se controla la temperatura del concreto en climas tan cálidos como Cartagena. Como planta de concreto, pues siempre un control en planta como tal, por ejemplo, agregados con aspersor, con agua, digamos que para usar cemento, lo que llamamos cemento, digamos que reposado en el silo, pero controlar temperatura en climas tan cálidos como lo dices en Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, esas ciudades costeras, si quieres controlar temperatura, es con control temperatura y eso es hielo. Si tú quieres un concreto 28 grados, es con hielo. Porque, por ejemplo, hoy en Barranquilla teníamos temperatura de 34 grados centígrados con sensación térmica de 43. El concreto no te va a llegar a 30 grados nunca cuando salga de la planta. Entonces, en este caso, para controlar temperatura, si es importante, si en el proyecto es importante el tema de temperatura, hay que considerar la opción de hielo en la mezcla. Perfecto. Por acá también nos preguntan que cuál es la altura mínima en que se debe colocar la malla para reducir la aparición de las fisuras en el piso.
Si vamos a colocar malla, por lo menos que esté unos 4 centímetros del borde superior, porque la idea es que ella ayude a absorber esas tensiones que se forman en el concreto cuando se está endureciendo. Si la malla yo la voy a poner abajo o no la coloco bien y está muy abajo, pues la malla no va a trabajar y no va a hacer nada. Y si es muy difícil mantener la malla en su punto, pues pensemos en fibra, que la fibra pues me hace la misma ayuda y es la idea que tiene la fibra como tal. Entonces, a responder la pregunta del ingeniero, 4 centímetros, por lo menos. Perfecto. Franklin Tapia nos pregunta que si hay una temperatura máxima para recibir el concreto en obra y en el tema de laminaciones, ¿cómo se evitan realmente? Que por favor entregues algunas recomendaciones. El tema de temperatura creo que ya lo comenté. O sea, tengan en cuenta que cuando un mixer sale de planta, el hecho de el hecho de que se estén mezclando los constituyentes, hay una fricción entre ellos, empiezan a golpearse, la mezcla si yo la estoy girando, ya se está calentando. Cuando un mixer sale de obra, va viajando a baja revolución, justamente para eso, para que no se sigan golpeando y no se aumente más la temperatura. Entonces, el tema de temperatura, yo sé que algunas normas hablan de una temperatura de residuo, pero en Ultracen no tenemos temperatura para residuos. Si estamos hablando de temperatura, debe haber entonces control temperatura con hielo. En ese caso, pues si no lo hay, los parámetros de aceptación son el asentamiento como tal, porque vuelvo y repito, un día como hoy en Barranquilla, que estuvo caluroso, si la temperatura es 34 grados centígrados, no es probable que el concreto llegue a tu obra en 30 grados centígrados, no va a llegar en 30. Entonces, eso para tenerlo en cuenta en los climas cálidos. Con el tema de delaminaciones, ¿por qué ocurren las delaminaciones? Ocurren porque todavía hay humedad o agua que está sudando el concreto como tal. Entonces, en ese caso, la expertise de la cuadrilla es importante. Hay que esperar a que el piso exude completamente para yo poder, digamos, que sellarlo. Porque si me queda algo, pues no se me incrusta y me empiezan a aparecer esas delaminaciones que son localizadas y toca empezar a reparar el piso. Eh, Esa sería pues básicamente la idea. La idea es que el piso exude, que obviamente que toda el agua suba y la cuadrilla debe encontrar el punto cuando empezar a pasar el helicóptero, como le llaman, la llana mecánica. Eh, ¿Qué tiempo? Pues, de experiencia con el trabajador como tal. Si se hace un vaciado de pruebas, si vemos que funciona bien, seguimos trabajando a esos mismos tiempos como tal. ¿Qué productos son recomendables en caso de fisuras que tengan más de 3 milímetros? ¿Y cuál es el endurecedor ideal que recomiendas? ¿El de grano grueso o el de grano fino? Bueno, en el caso de fisuras, en el caso pues para fisuras, las casas de aditivos tienen bastante, digamos que bastante catálogo, digamos, nosotros a veces nos apoyamos con ellos dependiendo de la fisura. Algunas veces nos dicen, no, en este caso no es posible sellarla, o si es posible sellarla. Entonces, digamos que las casas de aditivos tipo TOTS, MSI, Mapei siempre tienen productos para sello recomendados como tal. Obviamente no te puedo hablar de un producto porque no me conozco el catálogo de todos los productos de ellos, pero en nuestro caso que tenemos obviamente con nuestro proveedor de aditivos, eh, hemos hecho visitas en conjunto en temas de piso y se han recomendado unos productos para poder sellar como tal. Entonces, en ese caso, como como proveedor de concreto, ahí nos apoyamos directamente con nuestro proveedor de casa de aditivos, porque cuando ocurre esta situación, a veces el cliente nos dice, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Qué me puedes recomendar? En este caso, nosotros acompañamos con el personal, obviamente, asesores técnicos como tal, de la casa que es matriz de aditivos como tal. Porque producto, como te digo, no tengo, digamos que para decirte un producto como tal. Por acá también preguntan, en algunos almacenes se observan fisuras en forma de piel de culebra y otras un poco más alargadas, y en áreas importantes que generan un aspecto no deseado en el piso. ¿A qué se puede deber esta situación? Bueno, pueden verse, si es un piso en uso, pues obviamente tal vez un tema de cargas, tal vez un tema del paso del montacargas,
esas de pronto que son así, que son como en cuadritos, de pronto puede ser tal vez algo de humedad. Entonces, como te digo, a ese tipo de casos sería una patología para mirar, revisar qué puede estar dañando el piso. Obviamente, cuando hay una bodega que tiene mucho tiempo, pues uno de pronto, qué puede estar pasando, qué ocurrió, qué cambió. Pero si es una bodega que está iniciando trabajos, y uno nota que están apareciendo fisuras, pues hombre, mirar con el diseñador qué pasó, qué cambió, proceso constructivo, que no se hizo bien, porque hay que revisar qué está sucediendo. Pues si me salen fisuras tempranos, algo tuvo que haber pasado constructivamente o de pronto no era el espesor adecuado. Pero si es una bodega que está en uso, pues uno pudiera decir algo pues con tema de mantenimiento. Al fin y al cabo los pisos también hay que mantenerlos. Si me sale una fisura, pues también hay que mantenerla y hay que obviamente pues repararla. Brunevar Porras nos pregunta, ¿cuál es la máxima distancia para hacer los cortes de las juntas? Digamos que dependiendo del piso, porque también hay, que no los tratamos aquí porque esa es otra charla, tal vez pisos de gran formato, sin punta, pero siempre digamos que una longitud dependiendo del agregado, 20 veces el espesor de la losa, si de pronto la grava es más grande, de pronto 24 veces el espesor de la losa. Digamos que son unas buenas distancias para manejarlas. Pero como siempre les digo, el tema de configuración siempre dejémoselo al tema del diseñador, porque a veces de pronto cuando uno está haciendo el piso y de pronto le llega a uno la solicitud para hacer un piso, pero a veces el diseño no está completo, empezamos a hacer cosas para terminarlos y de pronto la losa está un poco corta o de pronto me quedó muy larga y obviamente por alabeo se me va a fisurar, pero entre 20 y 24 veces el espesor de la losa, digamos que es lo que la literatura nos habla de que debe tener el corte de puntas como tal. Bueno, nos queda una última inquietud, es de Martín Rodríguez y te pregunta, ¿qué tan efectivas son las fibras en placa? Las fibras para controlar retracción plástica, la verdad que lo que hemos visto, hacen muy buen trabajo, de verdad. No es que no te vayan a aparecer, pero si aparecen son muy mínimas. Y si tú a un piso le aplicas fibra y tienes alguna protección perimetral, casi que hasta las acabas. Claro, todo depende de qué tanto viento haya, como tal, pero la verdad es que las fibras, la experiencia que hemos tenido, porque en Ultrasen, la fibra la puede colocar el cliente, pero a veces nos piden el concreto y nosotros colocamos la fibra. La verdad es que nos ha ido bien, o sea, la fibra en su función de disminuir la retracción plástica, la verdad es que trabaja bien. La verdad es que sí lo hemos visto, digamos que en varios pisos que nos han obviamente comprado el producto como tal. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que permanecieron hasta el final de este webinar de buenas prácticas en la construcción de pisos industriales a cargo del ingeniero civil Humberto Hoyos. Muchísimas gracias. Estoy aquí también leyendo los comentarios. Excelente conferencia. Muchas gracias, Humberto, reportando sintonía desde Guatemala. Por acá alguien escribió desde México, Honduras, Perú. Excelente, muchas gracias por los contenidos de Campus Ultra. Bueno, muchísimas gracias, nos alegra leer este tipo de comentarios. Y recuerden que si quieren estar sintonizados con todas las capacitaciones y los contenidos que generamos a través de Campus Ultra, pueden seguirnos en las redes sociales de Cemento Ultracem. Aparecemos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y también en YouTube. Y si desean proponer algunos temas o escribir alguna sugerencia, con gusto lo pueden hacer, pueden escribirnos en el correo electrónico campus.ultra@ultracem.co y con gusto vamos a estarlas recibiendo y leyendo. Gracias pues por la atención. Sé que el tema pues de piso es obviamente pues muy apasionante y más porque tiene muchas cosas que no solamente es concreto, que hay otros proveedores que participan en el tema de pisos. Por eso de pronto algunas preguntas eran muy localizadas a otro tipo de productos. Lastimosamente pues desconozco todos los productos de las otras casas de aditivos, pero vale, espero que hayamos podido
digamos que despejar las dudas en la mayoría de las dudas que te presentaron hasta el momento. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.